La psicología procura retomar el método de la investigación para tener fundamentos más concretos al momento de tratar de teorizar respecto a la mente. Por ello es relevante que utilice principios de investigación como son los siguientes que veremos en esta presentación. El diseño de investigación es la estructura que guía el proceso. Tiene elementos para establecer la relación entre variables. Su búsqueda es contestar las preguntas de investigación y controlar la varianza. Es necesario que se controle la varianza para verificar que la variación de los resultados son modificables para minimizar la influencia de factores externos. También el diseño de investigación busca su aporte sea válido para tener relevancia científica. Por eso es que gracias a la varianza y las variantes es que nos ayuda a validar y sintetizar datos con el objetivo de que la investigación tenga respaldo a partir de poner atención en las diferencias en los resultados, según sea también el enfoque del propio diseño de investigación, como es que visualice estas variaciones. El diseño de investigación es fundamental en cualquier estudio, ya que actúa como el plan y la estructura que guía todo el proceso. Este diseño no solo organiza la investigación desde la formulación de hipótesis hasta el análisis de datos, sino que también establece un marco para el estudio de las relaciones entre variables. El diseño de investigación tiene dos propósitos básicos: proporcionar respuestas a las preguntas de investigación y controlar la varianza. En este primero, el diseño se concibe para obtener evidencia empírica que permita responder de manera válida, objetiva, precisa y económica a las hipótesis formuladas. Estas hipótesis son probadas empíricamente a través de un proceso sistemático, lo que permite confiar en las observaciones e inferencias derivadas. Para controlar la varianza, ese es un propósito fundamental que asegura que las variaciones de los resultados sean controladas y atribuibles a las variables estudiadas, minimizando así la influencia de factores externos y erróneos. Esto incluye la maximización de la varianza experimental, el control de variables extrañas y la minimización de las varianzas del error. Un diseño de investigación bien planificado no solo guía la recolección y análisis de datos, sino que también asegura que las conclusiones derivadas sean confiables y válidas. Sin este enfoque estructurado, cualquier investigación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio estéril, sin relevancia práctica o científica. ¿Qué es una varianza? Una varianza, técnicamente, es la dispersión que indica el grado en el que los datos se encuentran en torno a una media. Esta se puede calcular de la siguiente manera. Se tiene que tomar la diferencia entre el valor observado y la media poblacional. Con esto se eleva al cuadrado y se obtienen las desviaciones. Para calcular la media aritmética de los valores cuadrados, la varianza se puede representar con el símbolo de sumativa al cuadrada, S2 o LA-S2, que se refieren a la varianza de una muestra, mientras que la sumativa al cuadrada se refiere a la varianza de una población. Hagamos un ejemplo para obtener una varianza. Para obtener una varianza necesitamos también un dato muy importante que es la media. Tenemos como ejemplo 5 personas en 20, 22, 24, 26 y 28 años de edad respectivamente. Esto lo tenemos que sumar y dividir entre el total de las personas. Los años sumados entre el 5 dan un total de 24 y 24 es nuestra media. Ya una vez obtenida la media, podemos trabajar con la fórmula de la varianza, que la varianza es la sumativa de los números elevados al cuadrado dividido entre el total de la población. En el siguiente ejemplo se realizará una tabla en la cual hablaremos también de la importancia de obtención de otros datos que nos van a permitir tener una varianza adecuada. Una vez que ya obtuvimos nuestra media, para poder empezar a desarrollar la varianza,
También es importante desarrollar una tabla en la cual ocuparemos algo que está denominado como desviación de la media. Esto significa que a nuestro número le vamos a restar la media obtenida. Por lo tanto, cuando estamos hablando de nuestra tabla, estamos obteniendo un dato similar a el siguiente mostrado. Si tenemos una población con sujeto 1 de 20 años, 22, 24, 26 y 28 años, tenemos que obtener primero nuestra desviación de la media. Eso significa que a 20 menos 24 nuestra desviación sería de menos 4. En el caso de 22 la desviación sería de menos 2. En el caso de 24 serían 0. En el caso de 26 años sería 2. Y en el caso de 28 años sería 4 años. Pero para nuestra fórmula de las varianzas, estos datos tienen que estar elevados al cuadrado. De nuestra desviación media se elevan al cuadrado, dejando un total de 16 años, 4 años, 0 años, 4 años y 16 años respectivamente. Porque al elevar al cuadrado hay que recordar que los números negativos siempre se dan en positivo. Nuestra fórmula también nos dice que es la sumativa de los números al cuadrado dividido entre el total. Esto significa que la sumatoria es de 40 años dividido entre 5, que es nuestra población, da un total de 8, siendo 8 nuestra varianza. Entendiendo que la varianza es lo que le permite observar al investigador qué tanta dispersión existe entre sus datos y su media obtenida, también esto es importante para poder definir qué tanto puede modificar o qué no puede modificar dentro de la investigación, a lo cual se le llama precisamente controlar una varianza. Las varianzas se pueden controlar de la siguiente forma, ya sea eliminando variables, lo cual puede disminuir algún rango que puede estar saliendo de control, acercando más los datos a la media, generar grupos de aleatorización, con lo cual las varianzas pueden ser un poco más controladas, tener un emparejamiento, con lo cual los datos pueden ser comparativos a otros valores, incluir variables en el caso de que el diseño lo permita, o dividir los bloques, disminuyendo el número poblacional para tener una media más cercana a la varianza. La varianza experimental. Tenemos entonces la varianza experimental es un término estadístico que se utiliza en los diseños de investigación experimental para medir la variación de la variable dependiente, que es influenciada por la variable independiente. En el programa de Viajeros de las Estrellas se decía que la raza vulcano y humanos tienen diferencias y el IQ medio de los vulcanos es de 200 y el de los humanos es de 100, pero hay muy poca variabilidad dentro de cada grupo, como lo indican las dos curvas estrechas de la siguiente figura. Entonces, la diferencia media entre los grupos envía una señal muy clara de que incluso el vulcano más tonto tiene el IQ más alto que el humano más inteligente. Dice, pero ¿qué ocurre si existe una enorme variabilidad dentro del grupo en ambas distribuciones? Como se muestra en este caso, la respuesta no es clara. Algunos vulcanoides son más inteligentes que los humanos y viceversa. Por lo tanto, la variabilidad dentro del grupo es ruido que distorsiona la señal. Las medias deben compararse considerando tanto la variabilidad entre grupos como la variabilidad dentro del grupo. Un diseño bien diseñado debe lograr los siguientes objetivos: maximizar la varianza experimental, controlar la varianza extraña, minimizar la varianza del error. Si lo ponemos en contexto del ANOVA, como se ilustra en el ejemplo anterior, los objetivos del diseño experimental son maximizar la variabilidad entre grupos, la señal, y minimizar la variabilidad dentro de los grupos, el ruido. La varianza experimental es la varianza de la variable dependiente influenciada por las variables independientes.
Para maximizar la varianza experimental, los investigadores deben hacer que las condiciones experimentales sean lo más diferentes posibles. La gente ha entendido mal que maximizar la diferencia entre grupos es hacer deliberadamente que el grupo de control sea inferior o irrelevante. En realidad, el significado es maximizar la varianza experimental. Es sacar el máximo partido de ambos grupos. Si quiero ver la verdadera diferencia entre un Porsche y un Ferrari, debería afinar ambos motores hasta el nivel máximo. Debemos entender que hay que hacer todo lo posible para que ambas versiones estén bien escritas y bien organizadas. La varianza del error es la fluctuación o variación de medidas que no se pueden explicar en la variable dependiente de un estudio de investigación, donde todos los participantes fueron tratados de igual forma. Algunas de estas variaciones se deben al azar. En este caso, la varianza del error es varianza aleatoria, la cual consiste en la variación en las medidas debido a fluctuaciones usualmente pequeñas y autocompensadoras. Una muestra aleatoria es un subconjunto de un universo donde se selecciona sus miembros de tal forma que cada miembro del universo tiene igual posibilidad de ser elegido, de tal manera que todo lo que pudiera estar incluido en el término varianza del error puede abarcar errores de medición en procedimientos llevados a cabo por el investigador, registro erróneo de las respuestas y la expectativa que el investigador tiene de los resultados, eludiendo así la identificación y el control. La varianza del error persiste en un conjunto de medidas después de que todas las fuentes conocidas de varianza sistemática se han retirado de dichas medidas. Es la varianza remanente que se debe a factores derivados del azar. La varianza del error se puede minimizar con diversos procedimientos básicos, mediante el diseño de la investigación, con la finalidad de controlar los sesgos procedentes de variables extrañas a la propia situación experimental y para aumentar la potencia de la prueba de la hipótesis. Para este fin se utilizan diferentes técnicas de reducción a través de herramientas útiles que se aplican en el diseño y configuración de los resultados finales, favoreciendo la realización de conclusiones válidas y ajustadas a la realidad del fenómeno estudiado. Algunas de estas técnicas son la técnica de diseño, con variables bloqueadas en la cual se considera que en uno o más factores del diseño se trata de variables extrañas, cuyo efecto se debe controlar. La técnica de anidamiento tiene una importante aplicación cuando se evalúan muestras con procedencias distintas, con una posible fuente de diferencias sistemáticas que habrá que controlar. La técnica de covarianza permite controlar variables que se han medido en el estudio con la variable dependiente. Con este análisis suelen ser controladas en el pre-test, permitiendo estudiar las diferencias en el post-test. En los diferentes diseños de medidas repetidas o intragrupo, el control de las diferencias individuales es llevada a su punto máximo como un diseño de bloques, donde cada sujeto constituye un bloque. En los diseños de medidas parcialmente repetidas o diseños mixtos, la combinación de una medición repetida llevada a cabo en al menos un factor, junto con una única medición en al menos otro factor, dan lugar a la configuración de estos diseños, los cuales son ampliamente útiles usados en psicología. El diseño de investigación es una herramienta que utiliza el investigador para estructurar de manera adecuada el protocolo de investigación. Así es como busca la relación entre variables, pero más allá de eso, lo importante es identificar las variancias y controlarlas, tanto la experimental, la extraña y la de error. Así también identificar y sacar una varianza para poder controlarla y utilizar de forma más adecuada los protocolos de investigación para minimizar los errores y así poder manejar las variables de forma adecuada y controlada.